muy buenos días a todos los presentes, muchas gracias. Bueno, saludándolo acá el día de hoy, agradecemos su tiempo, su participación en esta capacitación. Saludamos en este momento a todos los que se conectan a través de Meet, a todos los que se van conectando a través de la plataforma Facebook de Derecho y Propiedad. Saludamos a todos esta transmisión que se realiza en vivo a nivel nacional. Y bueno, sin más preámbulos, importante esta cita que nos hemos dado el día de hoy para poder conocer de estos temas de recuperación de los dineros por consumos mal facturados de los servicios públicos, un tema que tiene gran acogida, a pesar de que pues ya, digamos, se venía presentando algunas anomalías, digamos que durante nuestra vida cotidiana. Ahorita en tiempos de COVID, digamos que se ha incrementado este tema y pues nos complace mucho poder darle esta capacitación a ustedes. En el día de hoy, el doctor Joan David Carreño Nieto, abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Y bueno, un abogado importante de nuestra organización relacionado con estos temas administrativos. Doctor Joan, le damos la palabra para que pueda ilustrarnos de este tema. Muchas gracias, doctor Kevin. Nuevamente, muy buenos días para todos los presentes. Es un honor estar en esta capacitación, brindarles esta capacitación con respecto a ese tema que se presenta en la actualidad de la contingencia sanitaria, debido a que pues, se han aumentado las quejas por parte de nuestros usuarios. Se han aumentado las quejas en superintendencia de servicios públicos con respecto a los cobros excesivos que se le están haciendo pues, a los consumidores por parte de estos servicios públicos domiciliarios. Por tanto, pues le damos en principio una bienvenida a todos los presentes. Espero pues que sea de gran alimento académico y jurídico a todos los presentes. Entonces, pues vamos a darle inicio a esta capacitación. Bueno, inicialmente tenemos una normatividad en el marco legal de la recuperación de los consumos, la cual pues se lleva en primera instancia por la autoridad pública domiciliaria, como lo tenemos en cuenta todos nosotros. Conocemos la empresa Enel Codensa, conocemos la empresa de alcantarillado y acueducto, conocemos pues las empresas gasificadoras y la empresa de aseo, la cual pues nosotros mensualmente tenemos que pagar como ciudadanos consumistas de estos productos y servicios. Por tanto, pues ellos tienen un régimen administrativo, el cual se rige a través de la ley 142 de 1994. Esta ley es la que pues trata de servicios públicos domiciliarios y por la cual establece el régimen, se dictan otras disposiciones y por la cual pues nosotros los juristas nos vemos pues en el estudio de la ley 142 para que de ella pues se desprenda todas las reclamaciones que vamos a hacer en primera instancia. El artículo 150 es el que nos habla de los cobros inoportunos y es el que pues inicialmente vamos a empezar como un término, el cual nos habla de 5 meses. 5 meses para que las facturas sean cobradas por parte de nosotros como consumistas y como pues nosotros como la defensa de nuestro usuario de parte de derecho y propiedad, así como tienen 5 meses la autoridad pública domiciliaria, como las anteriores empresas que les estoy nombrando, para que ellos nos cobren estos servicios que no fueron facturados, que fueron por error o omisión, que hubo una desviación. Entonces contamos estos 5 meses para iniciar estas reclamaciones. Obviamente es cuando, pues en estos 5 meses es cuando inicia esa controversia, ese material probatorio en donde pues se va a iniciar esa recolección de pruebas y esa práctica de pruebas en donde se le va a demostrar cuál parte fue la culpable y pues la que tiene el dolo, la intención de causar pues esa malfactura. Continuando con ello, tenemos los numerales 3, 10 y 11 del decreto 990. Este decreto 990 es el que nos rige de la estructura de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, pues aquí es donde nos decreta
la naturaleza de cuáles son las obligaciones, los deberes que tiene la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios con nosotros los usuarios consumistas. De igual manera sabemos que es un contrato de partes bilaterales, es un contrato oneroso en donde ambas partes ganan. Nosotros estamos ganando el consumo de nuestros servicios esenciales y ellos como autoridad pública domiciliaria de servicios públicos domiciliarios también están ganando una no onerosidad, están ganando la ganancia económica de que están prestando sus servicios y obviamente ellos no lo hacen sino por la onerosidad que ganan. Continuando con ello, al ser pues un contrato bilateral, tenemos que ambas partes tienen deberes y obligaciones. De igual manera, nos fundamenta la ley 1437, el Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo. Estas son las leyes en las cuales pues, nos vamos a basar. En el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo encontramos lo siguiente. La inaplicabilidad de las acciones y los alcances de los conceptos es acá en donde nosotros iniciamos la estructura de cómo vamos a realizar esa reclamación. Siguiente diapositiva, por favor. Acá es donde nosotros encontramos cuáles son los pasos para hacer esa reclamación cuando nosotros tenemos una inconformidad con pues, la autoridad prestadora de los servicios públicos. Ellos tienen unos derechos y unos deberes, unas obligaciones con nosotros los usuarios. Nosotros los usuarios tenemos los derechos de tener una medición de los consumos reales. No nos pueden cobrar excesivamente sin justificación. Tenemos los derechos de que vayan servicios ofrecidos con calidad. Tenemos el derecho a tener una información completa, precisa y oportuna. Tenemos el derecho a tener una prestación del servicio y de utilizar ese servicio público a diario de manera continua y que no sea interrumpida. Estas empresas prestadoras del servicio público, aparte de ser una empresa administrativa, obviamente también se rigen por las normas civiles, ya que son responsables por parte de un contrato civil al ser un contrato de ambas partes. Entonces, pues obviamente esos perjuicios que se le ocasionen al usuario van a ser objeto de indemnizaciones que nos tienen que hacer a nosotros cuando se cause algún perjuicio irremediable. ¿Quién vigila a estas autoridades administrativas prestadoras del servicio público? La vigila la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien en primera instancia los juzga, los vigila, los sanciona. Luego de ello, en caso de que no hayamos conseguido un recurso de apelación con la superintendencia, pasamos a que la vía administrativa, un juez contencioso administrativo, un juez de la República, va a ser el conocedor de estas sanciones. Podemos pasar a la vía administrativa por medios de control en la jurisdicción contencioso administrativo, los cuales son reparación directa, como su nombre lo dice, la reparación que nos tienen que hacer por los perjuicios causados, y la nulidad y restablecimiento del derecho como medio de control, que como su nombre lo dice, genera una nulidad del acto administrativo que ellos están dando, como lo es la factura que ellos nos envían mensualmente. Esto es un acto administrativo de un cobro que nos están haciendo por tomar el servicio, y está muy bien, pero en caso tal de que el acto administrativo esté mal, esté elevado de una manera errónea, y nos estén, como lo es la presente capacitación, nos estén cobrando excesivamente, se genera una nulidad y ellos nos tienen que restablecer el derecho y pagarnos esos perjuicios. Trayendo a la realidad la presente capacitación, durante la cuarentena están promediando las facturas, lo cual está prohibido, a menos de que la empresa logre demostrar que no hubo una posibilidad de acceder al contador o medidor. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos en cuenta que durante la cuarentena han aumentado las quejas por parte de nuestros usuarios
Y pues no solo a medida de la capital de Bogotá, sino estamos evidenciando que no solo es en Enel Codensa, sino en Electricaribe, a medida nacional, se están aumentando las quejas y reclamos. Por tanto, la autoridad administrativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha abierto una página web, la cual se llama Te Resuelvo, en la cual pues se presentan directamente las peticiones, quejas y reclamos que han tenido y pues han aumentado exponencialmente en estos 3 meses de cuarentena que hemos tenido. Eh, el aumento desmedido de precios, los cortes durante la cuarentena han sido palpables y claramente dentro de los decretos presidenciales están acogidas las normas de que no pueden hacer unos cortes, no pueden cortar el servicio y lo han hecho. A pesar de ello, la autoridad de servicios públicos, las empresas que hemos nombrado con anterioridad, nos indican que, pues a pesar de que ellos cortan el servicio, lo están ¿sí? Haciéndolo y se cobijan que ellas están haciendo ese corte, pues por falta de pago, por las obligaciones que tenemos nosotros, pero pues nosotros tenemos el decreto presidencial que lo prohíbe. De igual manera, ellos dicen que hacen la reconexión gratis, pues por tanto, obviamente al ser un error de ellos, pues no es que nos estén dando un beneficio, por tanto tenemos que tener cuidado nosotros los consumidores de este servicio, tenemos que ser exigentes, tenemos que tener cuidado en el momento en que ellos nos estén haciendo ese corte, en el momento en que ellos estén transgrediendo nuestros derechos y en el momento en que ellos lo que más se está presentando en el error es que se están haciendo el promedio de la factura, lo cual está prohibido a menos de que la empresa pues logre demostrar que no hubo una posibilidad de acceder al contador o medidor por culpa del consumidor. Siguiente diapositiva, por favor. Acá es donde nosotros tenemos nuestros derechos y que nosotros tenemos que hacerlos respetar, por más de que la autoridad pública, de servicios públicos domiciliarios los conozcan, pues ellos son seres humanos que también cometen errores. Nosotros tenemos que tener en cuenta nuestros derechos, los cuales pues ya los he nombrado y los cuales pues son de conocimiento público. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos el derecho al debido proceso, tenemos la oportunidad de controvertir nosotros como suscriptores, como usuarios de este servicio público domiciliario. Tenemos directamente, podemos hacerlo inicialmente en la página web Te Resuelvo. Ahí pues podemos realizar esa petición, queja y reclamo, pero no va a ser lo mismo que si presentamos un derecho de petición. Por tanto, acá es cuando se nos van a respetar los 15 días para que nos brinden información completa. De igual manera, podemos hacer las solicitudes que nosotros necesitemos. La presentación completa de las solicitudes, como ya lo hemos visto en anteriores capacitaciones, tal cual como fue la de anteayer, la capacitación del martes 1 de julio, debemos tener en cuenta que pues como solicitud podemos realizar pruebas de revisión técnica presencial. Tenemos que realizar ese derecho de petición con las solicitudes completas. Tenemos que hacer la solicitud de la nueva expedición de la factura del consumo real y no con la realmente que se le está dando. Tenemos que hacer dentro del derecho de petición un acápite de anexos donde se aporten fotografías de la lectura de su contador y medidor. Si es que la empresa le está diciendo, yo no pude ir hasta su domicilio a realizar ese conteo real de los metros cúbicos o de los kilovatios, bueno, listo, entonces yo le estoy realizando mi prueba de una fotografía. Realmente el derecho de petición, pese a que va a nombre propio, tenemos que estar y cerciorarnos de que debe estar completo, por ello debe estar asesorado por un especialista en el derecho que impulse su proceso. Por tanto, acá en derecho y propiedad
tenemos pues que estos casos se están llevando con efectividad. De igual manera, pues lo que queremos es la recuperación de ese dinero que usted ya pagó o que se le está cobrando ahorita en el mes de julio y en el mes de junio. De igual manera, este derecho de petición debe contar con la plena identificación de las partes, debe contar con el contrato pues, que usted tiene con ellos, por tanto debe adjuntar su recibo y con los recibos anteriores para hacer la comparación. Debe tener un resumen de los hechos, debe tener las peticiones necesarias y vuelvo a reiterar en las solicitudes debe a la consecución de ese dinero mal facturado. De igual manera, si tenemos en caso de contar con de una respuesta negativa en los 15 días, tenemos 5 días para presentar el recurso de reposición en subsidio de apelación. ¿Qué quiere decir esto? El recurso de reposición es un recurso ordinario que nos procede el derecho de petición, el cual, pues, como su nombre lo dice, repone la decisión que ya tuvo la empresa, repone la decisión que en el CODENSA está diciendo, sí, efectivamente, ese es el cobro que yo le estoy realizando y no hay nada que hacer. Bueno, listo, le repongo, vuelvo y le argumento para ver usted qué me decide finalmente. Listo, no me aceptó, yo procedo en subsidio a la apelación. ¿Qué quiere decir la apelación? De igual manera es un recurso ordinario en el cual lo conoce la segunda instancia. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor Joan. El recurso de apelación, doctor, lo va a conocer la segunda instancia, en este caso es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En caso de no lograrse que en primera instancia nos revoquen la decisión, en segunda instancia los servicios públicos domiciliarios. Perfecto, sí. Continuamos con la capacitación. Estábamos hablando inicialmente del derecho de petición. En caso de que sea la negativa, que nos estén negando el derecho que estamos reclamando de que se nos facture con la medida real, tenemos la solicitud con el recurso de reposición en subsidio de apelación. El subsidio de apelación lo va a conocer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ellos serán que con todo el medio probatorio que nosotros estemos solicitando, como lo es la fotografía del medidor, del contador, como lo es la solicitud de la presencia del técnico, de la prueba pericial, de que sea un técnico especializado quien vea cuál es el consumo real de los kilovatios, cuál es el consumo real de esos metros cúbicos de agua que está consumiendo usted. Hemos evidenciado que se les está aumentando porque sí, porque se supone que ahorita en cuarentena tenemos un alivio, el cual ellos solo hablan del alivio, que se les está difiriendo a cuotas, que se pueden dar 36 cuotas que para estratos 1 y 2, pero no es solo eso, tenemos que tener en cuenta que el consumo real con los kilovatios debe ser a la par, por tanto, nosotros teniendo en cuenta esas fotografías y esa inspección técnica presencial en nuestro medidor, es cuando se va a realizar efectivamente y es cuando va a proceder nuestra solicitud que pues la autoridad pública domiciliaria genere una nueva factura, esa nueva factura con el precio real. De igual manera, en caso de que el derecho de petición y los recursos me sean negados, tenemos más mecanismos de protección. De igual manera, con la capacitación del día 1 de julio de la doctora Janet Calderón, evidenciamos unos mecanismos de protección de los derechos fundamentales. También procede en este caso, como lo es el de tutela. Lo ajustamos a un derecho fundamental como lo es el mínimo vital para poder solicitarle a un juez de la República que obligue a esta autoridad prestadora de los servicios públicos domiciliarios a que practique estas pruebas de las cuales estamos solicitando, que reajuste la tarifa real de lo consumido y que no sea un promedio de los anteriores meses porque es incoherente, que realmente sea lo que se consumió en el mes de marzo, abril y mayo, que hemos estado pues, en cuarentena. Como instancia agotada en la acción de tutela, ya podremos pasar a una contenciosa administrativa, en la cual una vez agotada la vía gubernativa, la vía administrativa,
podremos pasar a una demanda contenciosa administrativa, como ya lo dije, con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o con el medio de control de reparación directa, para recuperar estos dineros que, en caso de que usted no haya pagado estos 3 meses, obviamente podremos recuperarlos, o que ahorita se le está cobrando excesivamente en el mes de julio, en el mes de agosto, podremos hacer algo. En caso de que ya estén pagos, se retornará a su bolsillo por parte del juez administrativo, sancionando de igual manera a la empresa prestadora de los servicios públicos. Es de aclarar que mientras está esta reclamación de los medios que ya he mencionado, usted no tiene que hacer ese pago, usted tiene que esperar, y obviamente no le pueden hacer ese corte del servicio. Entonces, es de aclarar pues que usted está exento del pago mientras está en proceso. No debe hacerse esa interrupción del servicio, y en caso tal, pues obviamente no le deben cobrar conexión en caso tal de que se lo hayan desconectado. Nosotros acá en Derecho y Propiedad estamos al tanto y lucharemos por los derechos de los usuarios, consumidores de los servicios públicos domiciliarios, siendo un derecho esencial para nosotros como ciudadanos pertenecientes a este Estado social de derecho de nuestro país colombiano. Por tanto, tenemos que tener cuidado al hacer estas reclamaciones y que se hagan pues de una manera correcta y que no sea pues arbitraria por parte de la autoridad y que nos sea negado. Siguiente diapositiva, por favor. En la ley 1095 del 2006 encontramos pues que en caso tal de que no hayan sido facturados estos servicios prestados, sean demorados en el cobro, obviamente la empresa también tiene sus derechos y también tiene sus obligaciones. Ellas también pueden hacer un recobro hacia nosotros en caso de que esté mal realizado. Así como nosotros tenemos los derechos de hacer nuestro cobro, ellos también tienen el derecho en caso de que esté mal realizado. Y por tanto, pues como en el derecho todo es probatorio, ellos nos van a tener que probar. Acá pues tenemos que la carga probatoria, en caso de que nosotros reclamemos, obviamente está a nuestro cargo. Nosotros tenemos que probar por qué está mal realizada esa factura. Entonces, pues de igual manera tenemos en cuenta que ellos tienen 5 meses, o si no se les caduca el derecho de hacernos ese recobro de lo que no se ha facturado o lo mal facturado. Siguiente, por favor. Como pues lo ha reconocido la Corte Constitucional ya en varios fallos, y acá es donde venimos pues a hacer de igual manera por parte del Consejo de Estado, las altas cortes de nuestra jurisdicción colombiana, podremos hacer una sentencia de unificación en la cual pues se están reclamando estos derechos que tenemos nosotros como consumidores hacia las empresas de servicios públicos. Pues ellos en caso tal de que, pues como lo señalaba con anterioridad, de que hayan facturado mal y nos hayan beneficiado a nosotros, ellos también pueden realizarlo. Entonces, ¿por qué nosotros, si ellos lo realizan, porque nosotros no lo realizamos haciendo estas reclamaciones que no son tan demoradas, no son un proceso tan demorado? Antes, al contrario, tienen términos, los términos ya los he nombrado. No puede pasar de los 5 meses para la reclamación, el derecho de petición no puede ser más de 15 días, y la acción de tutela nos van a resolverlo en 10 días, dándole 48 horas a la autoridad para que resuelva estas solicitudes que se le está haciendo por parte de nuestros usuarios y que tienen una obligación contractual hacia ellos. Siguiente, por favor. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho para que el prestador cobre, y pues resulta inherente que pues estos servicios públicos tengan pues esa onerosidad para que haya una redistribución de ingresos, para que obviamente ellos tengan una prestación de servicio correcta. En ese sentido, pues el fundamento legal que dimos al inicio son derechos y deberes tanto de nosotros como usuarios, como de ellos como autoridad administrativa prestadora de servicio público domiciliario. Siguiente, por favor. La medición del consumo se erige en la ley 142. Tenemos que, pues ellos tienen, nosotros tenemos como usuarios el derecho de que se midan estos consumos, que se emplee pues la medida técnica, que haya, o sea, prácticamente estamos solicitando la prueba de que sea un perito
una persona especializada en el tema, y no solo que sean técnicos de Enel Codensa, técnicos de Electricaribe, técnicos de acueducto. También tenemos que nosotros como usuarios podemos contratar servicios de terceros que verifiquen que está bien medido y cobrado los consumos reales de los kilovatios y los metros cúbicos cobrados en la factura mes a mes. Y más ahorita en época de cuarentena, que ellos se escudan en que no pueden ir a verificar el contador presencialmente, y nosotros podemos hacerlo con un técnico tercero. De igual manera, acá es donde tenemos que tener el debido cuidado. Siguiente, por favor. Digo que tenemos que tener el debido cuidado en el momento de hacer estas reclamaciones, porque nosotros también podemos tener una acción o una omisión que sea sancionado hacia nosotros. Nosotros como abogados de nuestros usuarios, y ustedes como usuarios que reclaman, deben tener el debido cuidado de que sus contadores estén en el debido funcionamiento, de que estos contadores no hayan sido intervenidos por terceros, porque hay en ocasiones que las personas compran su inmueble de segunda mano y estos contadores ya estaban dentro del bien inmueble y habían sido intervenidos, o como pues lo dicen coloquialmente, violaron los contadores para que estos consuman menos. Obviamente, cuando la Autoridad Pública de Servicios Públicos Domiciliarios se dé cuenta, seremos objeto de sanciones y por tanto se nos controvierte nuestra solicitud. Por tanto, pasaremos a tener un desbeneficio y pasaremos a ser sancionados, nos cobrarán de más. Por tanto, es que esto es lo importante, que no solo sea con la palabra del usuario que quiere reclamar, sino obviamente con las pruebas de que ese medidor tenga la seguridad que nos exige la Autoridad Pública de Servicios Públicos Administrativos, domiciliarios, que tenga la seguridad de las celdas como lo son los contadores por parte de Enel Codensa, que no haya sido intervenido por terceros. Por tanto, si esto ha pasado, pues perderemos el derecho y antes al contrario saldremos de pérdidas. Siguiente, por favor. De igual manera, al preparar las facturas, es la obligación de la empresa que pues esta causa en periodos anteriores, como ya lo he dicho, se están basando en 6 meses con antelación para hacer ese promedio. Es de aclarar pues que en casos de que esas desviaciones no sean atribuidas a mí como usuario, obviamente ya van a ser atribuidas a la mala lectura del contador, y si usted como empresa de autoridad pública de servicios públicos domiciliarios no me avisó de que tenía que hacerle una cometida, de que tenía que hacerle una reparación, podremos nosotros solicitarle que ellos fueron los culpables de que usted no le realizó esa revisión previa, que se está cobrando de más por esa mala lectura, pese a que yo realicé derecho de petición solicitándolo, usted no lo realizó. Por tanto, ¿a quién se le va a ser atribuida esa sanción? Entonces ahí es donde el juez administrativo, ahí es donde el juez de acción de tutela, ahí es donde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se va a dar cuenta a quién va a ser atribuible esta sanción y a quién es que se le va a devolver el dinero de lo mal facturado. Siguiente, por favor. De igual manera tenemos unos cobros inoportunos, el cual pues en el artículo 150 de la ley 142 de 1994 nos lo plasma. Acá es donde vemos pues algunas desviaciones significativas que pues con la intervención de terceros a nuestros contadores se les hace. De igual manera hay personas que pues siendo conocedores de estas técnicas hacen las acometidas eléctricas o las acometidas de acueducto y no tienen un contrato plasmado con la empresa. Por tanto, pues están haciendo un fraude a la nación, y acá es cuando pues entra la autoridad administrativa a hacer sus reclamaciones, a hacer las sanciones administrativas y penales que vamos a ver más adelante, a las cuales pues se pueden ver inmersas estas personas. Entonces, pues de igual manera, en caso tal de que haya errores con el medidor,
y ellos no lo verifiquen y ellos no nos cobren estos consumos dentro de los 5 meses, se pierde la oportunidad. Nosotros como usuarios no tenemos la obligación de pagarlo. Siguiente, por favor. Acá es donde entra el servicio de energía y la gasificadora. Tenemos una resolución 108 de 1997 en donde se determina el consumo facturable. Tenemos dos reglas. La primera regla es que con excepción de los suscriptores del contrato de servicios públicos domiciliarios, tenemos unos medidores de los cuales nosotros tenemos también que hacer el pago. Nosotros tenemos que, para que ellos hagan la cometida, nosotros mismos con nuestro dinero, nosotros les compramos a ellos del servicio. Por tanto, ese equipo y esa medida de lecturas tienen que estar mensualmente de manera correcta. Ellos son los que efectivamente nos avisan a nosotros si está contando con la seguridad que debe, si está leyendo de la manera correcta. Por tanto, pues nosotros tenemos que tener cuidado cuando los contadores fallen, pues de avisarle a la empresa que tienen que hacer esa cometida y esa reconexión, esa corrección del contador. La segunda regla la encontramos en la ley 142 de 1994, que es la que tenemos que tener en cuenta para hacer estas reclamaciones. Son 180 artículos que nos dicen cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes para que no faltemos con estos servicios públicos domiciliarios, que es muy importante porque mensualmente estamos haciendo un pago y por los cuales tenemos derechos. Durante pues, este periodo, si no es posible medirlo razonablemente con los instrumentos y consumos, pues ahí es cuando ellos dicen que pues tienen ese periodo de promedio, pero ahorita en cuarentena, cuidado porque está prohibido realizar ese promedio y por tanto con nuestras pruebas no puede venir a mi hogar a hacer la técnica, envío mi foto de cuántos fueron los kilovatios o envío mi factura que está mal realizada, pues con cuanto a mis kilovatios del mes anterior o los kilovatios de este mes se aumentaron exponencialmente sin tener un consumo real por parte mía. Siguiente, por favor. En recuperación de consumos es necesario advertir que el consumo irregular, pues que no haya sido evidenciado y debe recuperarse, pues precisamente por mal registro del equipo o por mala medida, procede en caso tal de que haya sido promediado ahorita en cuarentena, porque pues con anterioridad se está realizando esto y esto pues sí venía rigiendo de buena manera. De igual manera, esto para los usuarios suscriptores de la energía y del acueducto, del aseo, pues ahí es cuando tenemos que realizar esa recuperación de consumos que hemos pagado durante estos 3 meses. Siguiente, por favor. En la actualidad, pues, no existe para la autoridad administrativa esa metodología del promedio. Por tanto, pues, los prestadores deben aplicar los mecanismos establecidos, de los cuales, pues, tienen la facultad por medio pues, de la orden legal, regulatoria, de la jurisprudencia de los casos similares, para que pues estas medidas del consumo facturable para cada periodo, pues ellos también puedan hacer esa recuperación en caso de que pues hayan sido mal trazados y con base pues ya lo habíamos dicho, en una tecnicidad y en un perito por parte de ellos o por parte nuestra, que le dé la medida correcta de nuestros contadores, que consumimos la medida real y que no sea un promedio de meses anteriores que no era lo mismo. Que bueno, claramente tenemos que los establecimientos de comercio cerraron, pero nosotros estamos todo el día en casa y claramente esto ha aumentado, pero esto no tiene que ser el acápite para que ellos nos estén cobrando de más. Tenemos en cuenta que acá en Bogotá se han registrado cobros en todas las zonas, en todos los estratos de 100.000 pesos de más, 150.000 pesos que a 3 meses nos están dando 450.000 pesos que estamos prácticamente regalando a la autoridad de servicios públicos domiciliarios y que pues nosotros como omitimos y decimos llegó el recibo, vamos a pagarlo. Esa no es la manera. De igual manera,
tenemos que corroborar kilovatios, metros cúbicos y verificar en cuánto está ese cobro de los anteriores meses al mes de marzo, abril y mayo que hemos tenido en cuarentena. Siguiente, por favor. De igual manera, pues hay que verificar en esa inspección técnica no solo el contador y las medidas, porque obviamente hay fallas, puede que hayan fugas, puede que haya una mala lectura. Hay que verificar también qué electrodomésticos, qué equipos, qué máquinas están en funcionamiento, y estamos hablando pues de que la factura de vivienda urbana y vivienda rural son muy distintas. Estamos hablando de que la factura de los establecimientos de comercio son un poco más altas por ser industria y comercio. Por tanto, pues hay que verificar los equipos y máquinas que se encuentren en el inmueble, calcular cuáles son los que están consumiendo ordinariamente, cuáles son los que el consumo total tuvo en el mes. Es decir, pues una vez regularizada la conexión de la instalación, si está bien el contador, también se tienen que tener en cuenta estos electrodomésticos y no solo pues que tenga el prestador del servicio facturándolo por promedio. Ahí es donde se encuentra el error. Siguiente, por favor. Ya lo habíamos nombrado, el término para adelantar esta recuperación de los consumos, tanto para la autoridad como para nosotros como usuarios, son los 5 meses. Tenemos en que pues, estos son fundamentados por la ley 142 del 94, que no se nos olvide la 142 del 94, en donde pues nos dan unas posibles causas. Claramente, si nosotros como usuarios tenemos causas atribuibles, no nos van a dar el derecho y antes al contrario nos van a sancionar. Como ya lo había dicho, hay que verificar antes de hacer la reclamación. Entonces, pues, si son causas atribuibles a mí, obviamente no me van a prestar ese derecho. En caso tal de que pues haya sido atribuible a mí, obviamente tenemos en cuenta que si yo no permito, si yo pongo un candado en mi contador y yo no permito que ellos hagan esa inspección, obviamente va a ser atribuible a mí esa sanción. Si yo tengo escondido el contador, si yo no doy el permiso de que entren a mi domicilio, entonces pues obviamente tendrán que ese dolo será atribuible a mí como usuario consumidor. Siguiente, por favor. Como segundo término, pues esas causas atribuibles a nosotros como usuarios seremos objeto también de una investigación por la llamada desviación significativa. Entonces, pues en este caso, la autoridad administrativa tendrá pues el término de los 5 meses para hacer por medio del contrato que nosotros firmamos con ellos para recuperar esos consumos mal facturados, o pues que en caso de que esté intervenido el contador, de sacar el contador por medio ya de una resolución administrativa, nos quitan el contador, ponen uno nuevo y nos entran el cobro del nuevo, de la sanción y de lo que realmente debió haber sido facturado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas acometidas eléctricas y de acueducto que se le hacen por parte de terceros a nuestros contadores y a nuestros medidores, por lo que pues puede ser que sea una reclamación que se nos devuelva en retroactiva si se nos comprueba ese dolo. Siguiente, por favor. Y en caso tal pues, de que esas causas no sean atribuibles a nosotros y que pues obviamente ya tenga la responsabilidad la autoridad, ahí es cuando nosotros dentro de esos 5 meses tenemos que hacer la reclamación por los pasos que les acabo de nombrar para recuperar esos cobros que ya pagamos o que se nos van a cobrar ahorita. Tenemos en cuenta que la cuarentena va hasta el 15 de julio, pero pues obviamente las empresas de servicios públicos domiciliarios pues no han parado y van a seguir sus cobros mensuales o trimestrales en caso pues del acueducto y de aseo. Entonces pues tenemos que tener en cuenta que para el mes de agosto, septiembre, octubre, si se nos hizo ese promedio, aumentó el precio de nuestra factura, van a seguir esos promedios y ya esos consumos reales no van a disminuir.
Antes, al contrario, ellos siguen aumentando. Ese es el debido cuidado que debemos tener, porque una vez aumentado el precio, este no baja, este al contrario va a seguir subiendo, se va a seguir incrementando y los kilovatios, pese a que son generales del cobro, nos van a incrementar ostensiblemente. Por tanto, es muy importante dentro de estos 5 meses continuados a la cuarentena hacer estas reclamaciones, intentarlo, hacer el proceso de las PQRs en la plataforma Te Resuelvo de la página web que les voy a dar a continuación, hacer el derecho de petición, hacer la acción de tutela. Entonces, pues es la invitación a que nosotros como derecho y propiedad, como usuarios consumistas, iniciemos estos actos administrativos para que nuestros cobros en factura de servicios públicos domiciliarios no sean aumentados sensiblemente. Siguiente, por favor. De la lectura, pues, del artículo 150 de los 5 meses que se nos otorga, tanto a la autoridad como a nosotros, debemos tener en cuenta, pues, que se dan los actos jurídicos del error, omisión o, pues, acción por parte de nosotros como por parte de la autoridad administrativa. Siguiente, por favor. Entonces, pues es cuando tenemos la regla de las excepciones, que pues cuando se comprueba el dolo hacia nosotros, pues es de tener cuidado y es pues, de saber que si ha sido intervenido, obviamente es mejor arreglarlo y luego así realizar la reclamación. Y en caso tal, pues de que sea descubierto, se tendrá en cuenta que pues se ajusta a un delito penal como lo es el de defraudación de fluidos, el cual lo encontramos en el artículo 256 de la ley 599 del 2000. Entonces, pues acá tenemos en cuenta que es un tipo el cual se ajusta, el que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos de contadores, se apropie de energía eléctrica, agua o gas natural, señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses, y en una sanción a favor del Estado, por lo que es de tener cuidado, porque no es solo hacer una cometida eléctrica sin el contrato y sin los ajustes, también es esta intervención para que el contador genere menos cantidad de kilovatios o pase menos cantidad de agua y genere, pues, por tanto, menos cobro. Siguiente, por favor. Ahí es cuando entran los errores por parte de nosotros o las omisiones, pero de igual manera, pues tenemos que tener en cuenta que la superintendencia y las autoridades administrativas de servicios públicos también se equivocan, ellos también tienen errores u omisiones que pues ellos tienen que tener en cuenta que esos contadores estén... Claro, que nosotros no los hayamos intervenido y que consuman menos, pero también estos contadores pueden consumir de más, y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a hacer dicha reclamación. Pueden presentarse esas desviaciones significativas de las cuales lo estoy nombrando, tanto nosotros como de usuario como ellos, por tanto, pues ya va a ser atribuible a ellos, y por tanto ahí es cuando nosotros entramos en la reclamación y entramos en esa recuperación de los dineros, de las desmedidas desproporcionadas de la factura. Siguiente, por favor. En el artículo 150 tenemos que la carga de la prueba, pues inicialmente la reclamación está en nosotros, pero pues ellos también tienen que, nosotros tenemos que desvirtuar esa factura que nos llega mensualmente, pero ellos también, en caso de que pues nosotros ya se la hayamos desvirtuado, que tengamos mecanismos de elementos probatorios que demuestren que esos servicios no están bien facturados, que comprueben que el dolo fue parte de la autoridad administrativa, que el nexo causal, o sea, el problema generado hacia quién lo causó, nosotros lo demostremos como primeros en el proceso, para que pues proceda a favor de nosotros dicha pretensión. Siguiente, por favor. Ahí es donde tenemos que incorporar al proceso y al derecho de petición, a la PQR, a la tutela, a la nulidad y restablecimiento del derecho y a la reparación directa, todos los elementos probatorios, tales como las pruebas documentales, la prueba como las fotografías,
la prueba pericial de la inspección técnica al lugar y al medidor, su prueba testimonial de cuál fue la opción de si usted cerró el local durante estos 3 meses, obviamente su prueba testimonial y la prueba testimonial de los vecinos y las cámaras van a servir para comprobar que usted mantuvo cerrado y que no hubo consumo alguno y que porque le están cobrando lo mismo de los anteriores meses. Entonces ahí es donde entra la autoridad y el juez para que reponga esa decisión y haga una nueva factura, para que la superintendencia al momento de que resuelva ese recurso de apelación, si es que llegamos hasta allá, si es que nos llevan hasta allá, que resuelva ese recurso de apelación de manera efectiva y que esa reclamación, en caso de que pues, la autoridad administrativa lo acepte y vea su falencia, en reposición pues, nos darán el derecho, practicará las pruebas, nos devolverá el dinero, refacturará. Obviamente no nos van a hacer ese dinero, no nos van a devolver ese dinero en físico, sino en facturas a más adelante, van a llegar más con el mismo consumo, pero con menor dinero para que nosotros tengamos que pagar. De esa manera van a ser devueltos los dineros, por tanto es una buena opción para que nosotros recuperemos nuestro patrimonio y no lo deterioremos. Más ahorita en época de cuarentena que es tan importante. El juez administrativo, cuando llegue la demanda contenciosa administrativa, si es que nos llevan hasta allá y si es que el precio vale la pena, tenemos en cuenta que la nulidad y restablecimiento del derecho tiene 6 meses para ser iniciada y la reparación directa tiene 2 años. Por tanto, pues si se nos están ocasionando perjuicios que son pues bastante elevados, podremos iniciar una demanda contenciosa administrativa. Siguiente, por favor. Como tercer elemento, tenemos en cuenta que pues, el artículo 150 del nexo causal, tenemos que demostrar cuál fue el problema. Listo, mi problema es que tenemos los mismos kilovatios, pero aún así se me están cobrando de más. Tenemos en cuenta que el problema está en que el medidor está desproporcionado, que usted no le hizo la vigilancia, de que yo se lo solicité hace unos meses, pero usted no lo realizó. Por tanto, ese es el problema y se lo atribuyo a que fue responsabilidad suya. Tengo en cuenta de que a pesar de que en cuarentena se ha prohibido el promedio, usted lo realizó, ese es el problema, y el promedio está mal realizado, por tanto, así es que nosotros comprobamos el nexo causal que originó la desmedida y la desproporción del cobro. Siguiente, por favor. En estos casos no existe la tarifa legal. ¿Qué quiere decir la tarifa legal? Que es solo un medio probatorio para que podamos probar que realmente está desproporcionada la factura. Acá no existe tarifa legal. Podemos usar cualquier prueba que nos demuestre. Nuevamente digo, las pruebas, fotos, videos, la testimonial, la inspección técnica al inmueble, de cuántos electrodomésticos, todas esas pruebas nos van a servir según el Código General del Proceso y el Código Contencioso Administrativo para probar cuál fue la desmedida en esta factura. Pasamos a las conclusiones, por favor. A manera de conclusión, tenemos en cuenta pues que el límite temporal según nos dice el artículo 150 de la ley 142, son los 5 meses para recuperar este dinero. La aplicación de la regla pues va tanto para la autoridad administrativa como para nosotros como usuarios. La comprobación del dolo de quién fue el que tuvo la culpa de que se causó este exceso en el cobro, del nexo causal, de cuál fue el problema y a quién es atribuible. Siguiente, por favor. En materia de servicios públicos no existe tarifa legal, no hay una prueba única, hay muchas maneras de probarlo. Entonces, pues, está pues, valorado para que estas pruebas sean valoradas por el juez y por parte de la autoridad administrativa y lo más importante, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Siguiente, por favor. No existe presunción de manera constitucional y de manera legal de que pues la existencia de estos consumos irregulares hayan sido solo en cuarentena. Obviamente tenemos que con anterioridad ya existían muchas sanciones y muchas quejas y reclamos por este tema, pero ahorita en cuarentena es cuando se ha aumentado. Siguiente, por favor.
Los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el contrato inicial que pues nos hacen firmar, es el contrato que erige y que nosotros tenemos que entrar a hacer la solicitud y que nosotros tenemos que entrar a reclamar, que nosotros también tenemos derechos y deberes, y que si nosotros estamos cumpliendo los deberes y el pago mensual, obviamente ellos tienen que dar una buena prestación del servicio, que no nos deben cobrar de más, aprovechándose de la época de cuarentena, teniendo en cuenta que en los noticieros, tales como Caracol, RCN, Canal 1, salen diciendo que nos dan alivios financieros, sabiendo que esos alivios financieros son el pago de esa cuota a 36 cuotas, a 24 cuotas, pero el cobro está mal realizado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si ellos están haciendo ese cobro desmedido y nos dan el supuesto alivio financiero, pues ¿quién es el que sale perdiendo? Entonces, pues hay que tener cuidado y que esas condiciones uniformes del contrato sean bilateral y sean respetadas. Siguiente, por favor. La oportunidad procesal y el derecho que tenemos al debido proceso acá es palpable. Tenemos fundamentos jurídicos para que le solicitemos no solo a la autoridad que nos está cobrando, sino a su superior, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y no solo a ellos, sino también a un juez de la República, para que recuperemos esos consumos y esos cobros desmedidos. Tenemos la garantía del debido proceso a presentar pruebas, a controvertirlas, a que nosotros podamos reclamar. Entonces, hay conceptos unificados del Consejo de Estado que podemos usar en casos similares para que nosotros podamos reclamar distintos estratos. Hay conceptos unificados de estrato 1, 2, 3, que han 4, que han solicitado esta reclamación. Siguiente, por favor. Las medidas relacionadas, pues ahorita en la emergencia sanitaria, tenemos que hacer esa reclamación en los canales disponibles, iniciando pues de esa PQR en tiempo de cuarentena, con los numerales quédate en casa y te resuelvo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso los canales no presenciales, que no tengamos que ir presencialmente, sino por la página podamos instaurar nuestro derecho de petición, podamos instaurar nuestra petición, queja y reclamo, que podamos relacionar ese mal servicio que se nos está dando, nuestra interrupción al servicio, nuestra reconexión que se realizó sin saberse el por qué no lo cortaron, por parte del acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gasificadora. Entonces también está ese módulo web para que nosotros inicialmente realicemos esta reclamación para ver si procede. Si no procede, ya podamos entrar con las demás instancias administrativas de las cuales pues tomamos en cuenta en esta capacitación. Siguiente, por favor. En época de cuarentena y con el problema de la emergencia sanitaria del COVID-19, pues se nos están dando esos alivios del pago. Tenemos que solicitarlos. En estratos 1 o 2 no se están haciendo que sea la persona quien la reclame, sino de una se le están generando a cuotas. Se puede generar a máximo 36 cuotas. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son los interesados pues en hacer estos alivios financieros por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Las están obligando a que nos den ese alivio financiero y nos permitan pagar a cuotas y a redistribuir nuestra obligación del pago. Siguiente, por favor. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio pues, del canal del correo electrónico, es donde nosotros podemos realizar la acción de tutela, la cual es notificacionestutelas@superservicios.gov.co. En este correo es donde se atenderán de manera diferencial estas acciones constitucionales. Pues tenemos en cuenta que son 10 días para que sea recepcionada, y a partir de ello el juez administrativo le dará 48 horas a la autoridad, a la empresa, para que atienda nuestro requerimiento y obligándola a que escuche nuestras pretensiones y las conceda. Entonces este es el correo en donde nosotros podremos, a nombre propio o a nombre de apoderado, para realizar estas acciones de tutela. Siguiente, por favor. Se les hace la invitación a las personas que nos están escuchando a tomar nuestro servicio en Derecho y Propiedad.
para realizar pues estas reclamaciones en caso pues de que usted tenga dudas, de que pues usted necesite hacer esa reclamación, de que usted vea que sí se está afectando su derecho al consumo, de que se le está haciendo una desproporción para hacer esa recuperación del dinero. Se les hace la invitación a que consulte con nosotros para que nosotros verifiquemos si es procedente y llevemos todo su proceso hasta la recuperación de estos dineros, que nosotros seamos quien realice su derecho de petición para que quede bien realizado y no sea la pérdida del tiempo como lo hablábamos en anteriores capacitaciones, que queden las solicitudes completas, que la acción de tutela sea bien recepcionada y sea aceptada, que no le sea rechazada, que tengan las solicitudes propias y que nosotros podamos llegar a esa recuperación del consumo, que si es un alto costo oneroso, podamos iniciar una demanda contenciosa administrativa acorde y ajuste a sus necesidades. Muchísimas gracias por la atención, estamos atentos a cualquier requerimiento por parte de ustedes los usuarios, acá en el área de Derecho Público, por parte de Derecho y Propiedad, para analizar todas sus facturas, para analizar todas sus pretensiones y así poder recuperar estos consumos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias a usted por esta invitación. Realmente, igualmente la capacitación se ha entendido muy bien, ha sido muy completa. Claramente, digamos que hay algunas dudas referente a ciertos temas que quisiera de pronto nos colabore solucionando. Por supuesto que sí. Entonces, nos dice que si de pronto existe algún término para presentar esa reclamación. Tenemos en cuenta que el artículo 150 de la ley 142 nos da 5 meses a partir de la expedición de la factura, pero pues hay excepciones, como lo es la reparación directa, que si se deriva un perjuicio irremediable, que si se deriva no solo de esa factura, que si a mi inmueble se le causó un deterioro, que si se me causó por ellos un perjuicio, un daño, tengo 2 años para que podamos iniciar esa demanda administrativa y no solo los 5 meses, pero tenemos en cuenta que a partir de si es de marzo, las facturas son 5 meses para iniciar la reclamación. Bueno, igualmente nos preguntan que si muchas veces nos dicen como no, tienen que pagar usted el valor del recibo porque para poder hacer la reclamación, ¿realmente hay que pagar algún valor o hay que pagar el recibo para presentar esa reclamación? Se puede realizar de las dos maneras. No es que sea obligatorio que usted tenga que pagar el recibo, porque en el momento en que usted expide la reclamación, usted va a decir que sea en efecto suspensivo esta factura y usted entra a pagar la del siguiente mes si le llega bien, pero la que le llegó desproporcionada, usted entra a hacer un efecto suspensivo. Está bien, usted la pagó, también se puede reclamar, también se puede recuperar esos dineros. No es obligatorio, porque mientras está en el proceso, usted tiene el mecanismo judicial de la defensa de que en caso tal de que pues está en efecto suspensivo, pero si se lo desconectan, entra usted a ser merecedor también de una multa hacia la autoridad administrativa, así como de la reconexión gratuita y la recuperación de los dineros que usted dejó de percibir por tener ese servicio inactivo. Entonces, ahí es donde vemos que, obviamente, si usted es perjudicado en el momento en que se le corta el servicio, va a recuperar más dinero. Bueno, igualmente, digamos que vamos a saltar dos preguntas, pero es que viene relacionado con la pregunta anterior. Y es, bueno, supongamos que hacemos la reclamación, nos dicen, listo, es cierto, le cobramos de más. Esa devolución del dinero, ¿cómo la hacen? ¿Nos la computan para el próximo mes o simplemente nos hacen la devolución del dinero? Por supuesto que sí, no se le realizará a su cuenta la devolución del dinero. Este recobro, esta devolución del dinero se le realizará en sus próximas facturas, en donde si usted debe, pues fue, digámoslo así, pongamos el precio, si usted, si su diferencia fue de 100.000 pesos, en la siguiente factura se le serán descontados y usted solo tendrá que pagar el excedente de esos 100.000 pesos. Bueno, importante, doctor, lo que usted mencionaba ahorita, esta capacitación está siendo vista por muchas personas a nivel nacional. Claramente los invitamos a todos para que si de pronto usted tiene alguna situación relacionada con esta de servicios públicos, quiere hacer una reclamación, quiere hacer de pronto una reclamación sustentada con argumentos legales, acompañada por un abogado que seguramente llegue a un buen término, no olvide contactarnos a Derecho y Propiedad
puede usted inscribirse en www.derechoypropiedad.com, ahí hay un link para acercar. Igualmente estamos muy próximos a lanzar un nuevo evento para que usted pueda contar con nosotros en cualquier situación que se le presente. No olvide igualmente comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Igualmente, si usted desea enviarnos un correo, también aparece ahí el correo electrónico de servicio al cliente para que nos contacte. Igualmente, si usted de pronto le queda más fácil por redes sociales, contáctenos por redes sociales en Derecho y Propiedad a través de Facebook. Igualmente, Doc, nos preguntan a nivel nacional, vimos de pronto hace poco que estuvo la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Santa Marta sin luz. En este caso, digamos que es recurrente el tema de que se va la luz, por ejemplo, por la prestadora, en este caso de Electricaribe, cuando hay esas fallas recurrentes en el servicio y aún así muchas veces uno observa que el cobro es excesivo, ¿qué podríamos hacer? No, por supuesto que sí, este tema lo tenemos en cuenta, ya que pues para ello hay sanciones administrativas hacia Electricaribe, ya se están llevando, y no solo son las sanciones administrativas, nosotros debemos acogernos a esa sanción administrativa como usuario particular individual y hacer la reclamación de que si usted a mí no me prestó el servicio durante un día, me debe descontar. Si mi servicio son 100.000 pesos, si mi factura son 100.000 pesos y la llevamos a dividirla en 30 días, se me va a descontar un día de ellos. Entonces se debe hacer el descuento y es efectivo haciendo la reclamación de la manera en que ya se los expuse. Mire que en este caso, doctor, relacionado con este tema de la falla del servicio continua, muchas veces se presenta que la persona de pronto le llega hoy la luz, se le va, mañana vuelve y se le va, el servicio es intermitente. En este caso, digamos, ¿qué pasa si nos daña algún electrodoméstico? Yo puedo solicitarle a la entidad prestadora del servicio o a la administración que me puedan de pronto indemnizar en este caso. Por supuesto que sí, ahí es donde entramos en la materia de lo probatorio. En el derecho todo es probatorio y ahí es cuando entramos a la reparación directa, como su nombre lo dice. Repáreme el daño que usted me causó. Si su servicio de energía es inestable y yo tengo mi acometida eléctrica bien realizada, se lo demuestro. Le demuestro en qué momento me dañó mi computador, le demuestro en qué momento me dañó mi nevera, electrodomésticos que son muy costosos. Ellos, la reparación directa en una demanda contencioso administrativa, van a ser obligados por parte de un juez administrativo a que repare a la persona y le pague ese electrodoméstico porque no fue culpa de la persona, porque toda la cometida eléctrica está bien realizada, pero fue por un corte y el corte pues obviamente ocasiona estas fallas en los electrodomésticos. Por tanto, sí, por medio de nulidad, por medio del medio de control de reparación directa, podremos hacer la recuperación de estos electrodomésticos dañados. Bueno, digamos que queremos ser también un poco imparciales con el tema y quisiéramos de pronto preguntar también, cuando la persona es la que de pronto utiliza mecanismos para defraudar a la administración, supongamos de pronto, póngale un imán al contador y verá que no le suma. En esos casos, ¿qué puede hacer de pronto la empresa prestadora del servicio o la misma administración para de pronto ejercer acciones en contra de la persona que adelante estos hechos? Exactamente, ese fue el tema tratado, en que tenemos que tener cuidado con la reclamación y solicitar la inspección técnica, porque si nosotros compramos nuestro inmueble de segunda o pues nos dejamos llevar por malas referencias de que va a consumir menos, claramente estamos haciendo un fraude. Por tanto, no solo va a ser objeto de sanción administrativa en los demás cobros, en su factura, en donde pues dentro de la factura le va a llegar una sanción administrativa, sino también puede ser el dueño del inmueble objeto de un delito penal y por tanto puede proceder medidas intramurales y pecuniarias en contra de él. Es de tener cuidado porque, si, como vuelvo y le repito, si su inmueble lo compró de segunda, usted debe verificar que ese aparato no haya sido intervenido, que esos medidores y contadores de agua y servicio de energía va a ser objeto, como bien lo dicen aquí en los comentarios, de defraudación de fluidos y es un delito penal. Entonces, pues, no, tenemos en cuenta que por desconocimiento del derecho no lo exime usted. Usted es el responsable, usted compró, usted es el que tiene que tener adecuado eso.
vigile y con un técnico tercero, mire si está intervenido y ahí sí hagamos la reclamación. Entonces es de tener cuidado y no solo iniciar la reclamación y de una llevar a contencioso administrativo, sino tener mucho cuidado porque pues eso también es una omisión de la cual podemos arrepentirnos. Claramente es muy importante, como usted lo decía, invitar a las personas para que de pronto, si van a adelantar algún tema, que sea con el debido proceso, de pronto inicialmente contactemos a la entidad y posteriormente sí generemos de pronto las acciones judiciales pertinentes. Igualmente usted sabe que cuenta con el apoyo de Derecho y Propiedad, abogados expertos en todos los temas del derecho, como usted lo ha podido darse cuenta en estas capacitaciones a lo largo de estos días de capacitaciones en los últimos meses. Tenemos abogados expertos como el doctor Joan Carreño en temas tanto administrativos, penales, civiles, de familia. Cualquier situación que se le presente, no olvide comunicarse con nosotros, que estamos prestos para ayudarle. Quisiéramos darle paso a las preguntas que nos hacen aquí por Meet, invitar a las personas que por favor participen con nosotros y quisiéramos pedir el favor a la señora Juliana Vera Mojica que nos amplíe su opinión o nos amplíe su inquietud. Señora Juliana, buenos días. Bueno, al parecer no se encuentra, entonces no tiene fallas. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Qué término tendría la Superintendencia de Servicios Públicos, conocedor de segunda instancia, para resolver el recurso? Y en caso de que haya cumplido ese término y no exista un pronunciamiento de la autoridad pública, ¿qué procedimiento se puede realizar? Doctor Joan. Bueno, doctor Joan. Bueno, agradecemos igualmente mientras el doctor Joan se conecta. Tenía Perfecto. un problema en el micrófono. Bueno, claro que sí. La pregunta tiene dos preguntas, por tanto, la superintendencia en segunda instancia, al conocer el término del recurso de apelación, no tenemos un término específico que nos dé la ley 142, pero a experiencia propia, estos recursos de apelación se demoran alrededor de 3 meses para que sean resueltos. De igual manera, nosotros tenemos que hacer el impulso para que ellos nos contesten y pues que obviamente que si tienen mucha carga laboral, que si tienen muchas cargas de apelaciones, nosotros con nuestros impulsos procesales podamos tener en cuenta esa respuesta. Y en caso de que no se haya cumplido el término, pues al no tener un término, con el impulso procesal lograremos tenerlo. Tenemos en cuenta que son los 3 meses, por experiencia propia, que nos llegan esas apelaciones. En caso de que no exista un pronunciamiento de la autoridad pública, ¿qué procedimiento se puede realizar? Ahí es donde entramos a realizar la acción de tutela. Si a mí no me negaron el recurso de apelación y ya van más de los 3 meses, puedo entrar a la acción de tutela para que el juez administrativo, el juez quien conozca de esta tutela, me resuelva el recurso lo obligue para que me resuelvan el recurso de apelación, y no solo eso, que también me concedan mis pretensiones que yo estoy haciendo en la apelación. Y aparte de la acción de tutela, podremos pasar al mecanismo de reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho como demanda contencioso administrativa. Bueno, muchas gracias, doctor, por contestar esa pregunta de la señora Juliana Vera. Gracias a ella por opinar. Igualmente invitamos a la señora Edna Natalie Muñoz para que por favor nos amplíe su pregunta o su opinión. Señora Edna Natalie, buenos días. Señora Edna Natalie, buenos días. Bueno, nos indica, hay creo que varias preguntas. Dice, si la empresa no notifica una resolución efectuando los cobros y solo informa indicando que no hay recursos, debido a recurrir a una petición, debo recurrir a una petición iniciando la actuación para poder controvertir lo que ellos nos indican. Bueno, por supuesto que debe recurrir a la petición.
De igual manera, acá veo que la señora Edna Natalí nos amplía, nos dice que si el inmueble se encontraba desocupado y taponado desde 2013 y está tratando de conectar y le cobran 5 años sin tener la cuenta de las visitas técnicas, ahí es donde usted tiene que realizar esa demanda contenciosa administrativa. No vamos a contar esos 5 años que usted pues se le está cobrando, vamos a tener en cuenta que a partir del último perjuicio causado, va a contar esos 2 años para que tengamos en cuenta y convenzamos al juez de que no se le ha caducado el término y entremos a hacerle la reclamación de que se le está causando un perjuicio irremediable a usted. En este caso, digamos que sería también algo como continuo, ¿no? Entonces, ese término todo el tiempo se va prorrogando o es desde el que inician los hechos. Como les indico, a partir del último perjuicio causado, podremos contar el término. Perfecto. Bueno, doctor, nos habla el señor Luigi Jesús Pérez Soto, tiene una pregunta o una opinión. Quisiéramos de pronto que él nos la ampliara. Señor Luigi Jesús, muy buenos días. Señor Luigi. Bueno, nos indica, buen día, la empresa pública que presta el servicio AAA Acueducto de Alcantarilla. Ah, perfecto. Muy buenos días. Sí, señor. Le damos la palabra, señor Luigi. Muy buenos días, Muy buenos días, doctor. coméntenos. Agradecimientos por esta oportunidad. Todos los días trato de seguirlos, me parecen supremamente interesantes. El municipio donde yo vivo es el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. La empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo es una empresa pública. Manifiesta el gerente de esa empresa que tiene un aproximado de más de 900 millones de pesos en cartera por personas, obviamente, que no han cancelado. La empresa se ha quedado corta en iniciar los procesos administrativos de cobro coactivo y la empresa también se abstiene muchas veces de hacer los respectivos cortes, por ejemplo, el servicio de agua, en el entendido de que pues el agua, derecho fundamental, lo ven así. ¿Qué podría hacer esta empresa para poder hacer recuperación de cartera? ¿Qué procesos podría iniciar? O, pues frente ahorita a este decreto presidencial 678 que habla de tantos beneficios a nivel de todo lo que son multas, sanciones e impuestos, ¿qué podríamos implementar, doctor? Claro, no soy funcionario de la empresa, soy un ciudadano. Entiendo perfectamente, ahí es donde, pues, a método, como decía el doctor Kevin, a método de ser imparcial, estos métodos, estos mecanismos de medios de control administrativos también proceden a favor de las autoridades administrativas. De igual manera, hay autoridades administrativas que cuentan, como usted bien lo dice, con cobros coactivos, que ellos mismos son parte y ellos mismos son jueces y por tanto ellos mismos adelantan ese proceso coactivo en contra de sus deudores. Entonces, no solo es el mecanismo del cobro coactivo, sino también es el mecanismo de los medios de control de reparación directa, de nulidad y restablecimiento del derecho, de falla en el servicio. Los medios de control se le adecúan para que ellos puedan hacer esa recuperación de dinero. Entonces, pues ya toca leer más detalladamente cuáles son las obligaciones dejadas de generar, para cuál es el medio de control que se le ajusta y verificar el término que se le adecue para iniciar la demanda contencioso administrativa. Muy importante en este caso, de pronto existen igualmente mecanismos cuando la cartera es muy alta, quizás los deudores son de pronto muchos o adeudan mucho dinero. Hay de pronto mecanismos que van de pronto en dar brigadas o jornadas de reducción al 50%. Lo hace de pronto aquí en Bogotá. De pronto el tema de comparendos, hay jornadas en las cuales hay amnistías donde les rebajan hasta el 50% para poder recuperar esa cartera morosa. Señor Luigi, muchísimas gracias. Bueno, igualmente le damos la palabra, o que vemos la participación de la señora Daniela Benavides. Señora Daniela Benavides, muy buenos días. La invitamos a participar. Buenos días.
Miren, yo tengo algunas dudas respecto a los cobros realizados por las empresas que prestan el servicio de agua y acueducto y alcantarillado. Yo vivo en la ciudad de Ipiales, frontera con Ecuador, ¿ya? Mi familia tiene un restaurante. Durante el mes de abril y mayo llegaron cobros exagerados, ¿ya? Yo tenía entendido que estos no podían hacerse, sin embargo, bajo la presión de la empresa, fueron cancelados. De acuerdo a la capacitación que nos acaban de dar, se entendería que podríamos hacer un cobro retroactivo de los mismos, puesto que además de que se realizaron cobros exagerados, nos hicieron cambiar medidor, el cual nos llevaba ni 2 años de funcionamiento, y es un problema, tengo entendido por parte de mi familia, que se presenta una vez al año, que esto ya no es nuevo, que siempre es no, entonces cambia el medidor. Entonces, ¿qué pasó? Para el mes de mayo, si no estoy mal, o inicios de junio, se realizó el respectivo cambio, aparentemente les rebajaron como 200.000, ¿ya? En cuanto al, pero sorpresa que ahorita volvió a llegar y es un cobro desmesurado, ¿ya? Teniendo en cuenta que el restaurante, lo que es el mes de, pues marzo, la mitad del mes de marzo y abril estuvo totalmente cerrado. Se podría decir que apenas empezó a prestar servicios el mes de mayo, los fines de semana, y este mes los servicios de domicilio. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa prestación de servicio o esa utilidad no refleja los cobros tan exagerados, porque, como les digo, solamente se utiliza este servicio prácticamente los fines de semana. Por supuesto que sí, la capacitación se adecua perfectamente al caso, en donde pues tienes los 5 meses a partir pues de cada facturación, cada expedición de la factura para realizar la reclamación. Por tanto, sí es obligatorio, si es necesario, si es procedente que se realice esta reclamación, y si procede. Cada uno de los, yo iniciaría por derecho de petición, aportando las pruebas, pero pues si es necesario llevarlo hasta última instancia para la recuperación de estos dineros, debido a que, como bien lo decíamos dentro de la capacitación, si es un establecimiento de comercio que estuvo cerrado durante la época de cuarentena, es prohibido que se le realice ese promedio de facturación y, por tanto, es muy viable la recuperación de los dineros con las facturas de más adelante. Ya, ok. Tengo otra duda, o sea, estuve revisando dichas facturas y, pues, digamos, haciendo referencia a los promedios, que como usted lo dice, están prohibidos en esta época, incluso, digamos que los meses de diciembre, enero, que son como un poquito los más congestionados y que hay más clientela, son promedios de 200.000 y aproximadamente los consumos, ¿cierto? Y ahorita son consumos aparentemente de 500 y 600.000, o sea, sobrepasa el 50% que tengo entendido. En la norma también está establecido que prohíbe y que automáticamente pues es como a favor del consumidor. No, por supuesto que sí, se evidencia que es desproporcional el cobro. Por tanto, pues te invitamos a realizar una consulta jurídica para abrir el caso, y si es viable iniciar la reclamación, la cuantía es muy viable para llevarla a una demanda contencioso administrativa, pero pues tenemos en cuenta que tenemos mecanismos subsidiarios en lo cual podríamos llegar a conseguirlo mucho más rápido, y por tanto sí se adecua perfectamente y sí es muy viable la reclamación para estos meses, ya que son pues medidas excesivas. Sí, muchas gracias. Y lo mismo pasa con pues tengo entendido, lo que pasa es que yo vivo en Pasto, ¿ya? Y allá tengo el mismo inconveniente, pero yo vivo allá en un apartamento. Y según lo que se estaba escuchando a otros arrendatarios, pasa lo mismo. Incluso yo allá sí interpuse los respectivos derechos de petición con Montagas y la de Pasto, pero no me dieron solución y hasta el momento no hay respuesta alguna. Lo importante aquí es iniciar la recolección del material probatorio para que nosotros pues le demos el trámite correspondiente de derecho de petición, procedemos a acción de tutela, procederíamos a los recursos de reposición en subsidio de apelación, y en caso de que no pues consigamos la recuperación del dinero, procedamos a una demanda contencioso administrativa. Pero entonces te invitamos a realizar la recolección del material probatorio para que tengamos bastante sustento
y así proceder y que se nos efectúe las pretensiones. Por tanto, aquí en Derecho y Propiedad podríamos llevarte el caso perfectamente, se adecua, es muy viable. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a usted, señora Daniela Benavides, por conectarse con nosotros. Esperamos de pronto poderle ayudar. Igualmente, le damos la palabra al señor Isaac Javier. No sé si él se encuentra en la sala, señor Isaac. Bueno, nos dice, buenos días, se presentó un aumento en la factura, reclamamos, pero la empresa responde que ese es el valor real a cobrar. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué pasos a seguir? Bueno, ahí es donde tenemos que verificar cuáles fueron los kilovatios que consumió en estos meses y entrar a hacer el mismo procedimiento que ellos hacen. Usted mira si los kilovatios de este mes fueron los mismos de los meses pasados y usted verifica cuál, en la página web hay una capite, una parte donde dicen cuál es el cobro por kilovatio para cada zona y para cada estrato socioeconómico. Ahí es donde entramos a hacer el juego del cálculo y por tanto eso es lo que usted tiene que verificar. Y ahí es donde verificamos si sí está desmedida la proporción de kilovatio al precio. Igualmente importante, como decía el doctor Joan, que pueda usted, si es posible, y todos los que nos escuchan, cuando él hace referencia al material probatorio, claramente estamos hablando de las facturas. Si usted hizo una solicitud ante la entidad, que nos presente cuál fue la solicitud que usted hizo. Si le dieron una respuesta, por favor, también anéxenos la respuesta. Claramente, pues a partir de esos documentos que usted traiga a la consulta, nosotros vamos a poder ayudarle con su caso para poder resolverle la situación. Doctor Joan, no veo más preguntas. Realmente estamos muy agradecidos con usted por esta capacitación en temas de servicios públicos, más cuando esta pandemia prácticamente, pues, primero, ninguno la esperábamos y segundo, tampoco las empresas de servicios públicos esperaban la cuarentena para no poder salir a medir. Posteriormente, claramente vemos que muchas personas se quejan de los cobros excesivos o de las mediciones mal hechas y es en este momento cuando necesitamos de profesionales de abogados como usted para que nos puedan ayudar con el tema. Doctor, muchísimas gracias. Es un gusto para mí y pues cualquier cosa estamos atentos a todas sus solicitudes. Nosotros estamos para ayuda de nuestros usuarios y claramente vamos a hacer valer los derechos que tenemos y más en época de cuarentena. Como colombianos tenemos que pues estar unidos para la reclamación y para que no se juegue con nuestro patrimonio, antes al contrario, que el Estado social de derecho sea efectivo. Bueno, agradecerles a todos ustedes, como les digo, invitarlos para que el día de mañana se conecten con nosotros nuevamente, aprovechemos ese sábado para poder aprender cosas nuevas como esta, aprendamos a defender nuestros derechos. Mañana sábado 4 de julio a las 10 de la mañana, conéctese a través de la plataforma Mido, a través de Facebook de Derecho y Propiedad, en el tema pago de créditos financieros por seguro de incapacidad o fallecimiento del asegurado. Muchas veces de pronto tenemos créditos con entidades financieras, nos hacen pagar un seguro de vida, nos hace de pronto pagar un seguro para la deuda, después no sabemos de pronto qué hacer con estos pagos de créditos y entonces es muy importante que podamos venir el día de mañana, conectarse con nosotros a esta capacitación en pago de créditos financieros. A todos ustedes los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. No olviden que la cita mañana es a las 10 de la mañana. Que tengan un feliz día, pásenla bien. Chao, chao.